Hola a todos, gracias por ver nuevamente el canal. Como siempre me presento, mi nombre es Jonathan Santos Villam, CEO de Grupo JTCF, y el día de hoy, como cada semana, analizaremos algún tema que impacta las vidas de las personas que buscan mirar patrimonio, mirar físicamente y estructurar soluciones de protección, ya sea patrimonial, fiscales o de diversificación de sus inversiones. Antes de empezar, a modo de comentario, sé que muchos están esperando que hablemos acerca de la nueva reforma fiscal de la ley de sustancia, y les prometo que para el siguiente video prepararé un análisis sobre la ley y las implicaciones y cómo afecta a las personas o a las estructuras según uno u otro escenario. Entrando en materia, hoy me quiero enfocar en dos temas que parecen ser sencillos, que muchas veces, digamos, se pasan por alto, se mencionan obviamente, pero nadie entra como a puntualizar qué debes tener en cuenta al momento de hablar acerca del CRS y del FATCA. Entonces hoy quiero hacer un top 5 cosas que debes saber de CRS y de FATCA. Vamos en materia número 1. Diferencia entre CRS y FATCA. Obviamente no son lo mismo, pero he visto videos donde los confunden y es importante entender para qué funciona o para quién funciona cada uno. El FATCA básicamente es una regulación que compete a los Estados Unidos de América y solamente afecta a ciudadanos americanos o ciudadanos estadounidenses, ya sea personas o entidades que tengan residencia fiscal en Estados Unidos y que les aplique un régimen de renta global. Digo que les aplique un régimen de renta global porque, como les he mencionado en otros episodios, a las LLC de un solo miembro les aplica un criterio de renta territorial, que es el CRS. El CRS es el equivalente al FATCA, pero de la OCDE, y aplica básicamente a todos los países miembros de OCDE o todos los países que han aceptado el marco MAC de la OCDE y han implementado el CRS. Porque, a modo de comentario, hay muchos países que han aceptado el marco MAC, ejemplo Uruguay y Paraguay, más sin embargo no reportan en CRS. Este tema muchas veces es porque no han hecho aún la implementación tecnológica, porque para poder entrar realmente al CRS debes hacer una implementación tecnológica, porque esto a nivel técnico es un banco de datos que se envía a París, donde está el banco de datos centralizado de OCDE, y esto obviamente lleva unos protocolos tecnológicos, etcétera. Y por lo menos en el caso de Panamá, escuché alguna vez un comentario que Panamá se gastó varios millones en la implementación a nivel de la Dirección General de Ingresos para poder cumplir con los estándares OCDE y entrar al CRS en su momento. Entonces, dicho eso, básicamente CRS y FATCA operan similar, ambos reportan desde los bancos, pero reportan a diferentes sujetos. CRS reporta a personas naturales jurídicas de los marcos o miembros OCDE y FATCA solamente a personas naturales jurídicas residentes fiscales en Estados Unidos. Punto número 2, que el cual me parece extremadamente importante aclararlo: ni CRS ni FATCA crean impuestos. Tanto CRS como FATCA solamente son reportes automáticos y cruces de información. El hecho de que te reporten ya sea en CRS o en FATCA no quiere decir que vas a tributar por eso. Hay factores que se deben determinar en su momento y este análisis lo hará la respectiva entidad tributaria al momento de recibir la información. Entonces, como se los mencioné en un video anterior, no es lo mismo reporte automático que tributación automática. Y recuerden que existen los reportes a requerimiento, que de igual forma como el CRS y el FATCA no per se generan impuestos, pero desde mi perspectiva, un reporte a requerimiento sí es peligroso o es más peligroso que el CRS o el FATCA, porque cuando hay un requerimiento de información, ya la entidad tributaria que lo está pidiendo tiene sospechas de que hay una posible erosión de la base impositiva y quizás una evasión fiscal. Entonces, para puntualizar esta parte, recuerda que ya sea CRS o FATCA, para determinar si genera o no un tributo, debemos irnos a la ley doméstica del país receptor de la información, que es donde realmente se determina si esa información va a generar un impuesto o un crédito fiscal o cualquiera que sea el escenario. Como les he mencionado, también a veces hay CDIs, que son convenios de no doble tributación, que esto también entra a regir en caso de un reporte o un cruce de información. Este tercer punto también me parece muy importante, que es el hecho de que no estés en CRS o que el país donde tengas la residencia fiscal o donde la hayas tramitado visualizando que porque este país no está en CRS no te van a reportar y no vas a pagar impuestos y vas a evadir algo, etcétera. Esto es un gran error, porque también, como les he mencionado en otros videos, el CRS es una pieza de todo el organigrama que exista a nivel global de intercambio de información. Y el CRS es un reporte automático, se envía de forma anual. Las entidades tienen hasta el 31 de julio de cada año como fecha límite para enviar las respectivas intercambios o reporterías. Cuando digo entidades me refiero a las entidades tributarias, pero eso no quiere decir que, ejemplo, en el caso de Paraguay, que no está en CRS, o más bien no reporta aún en CRS, ya con eso desapareces del mapa, eres invisible. Eso no es cierto, porque, como también les mencioné, existen los reportes a requerimiento, y si tú tienes puntos de conexión bajo los cuales la entidad a la cual tú tributas o el país al cual tú tributas puede tener sospechas de que estás utilizando estructuras para hacer elusión, evasión, o jurisdicciones para abusar de la legislación y a su vez caer en un esquema de evasión, entonces estos países a requerimiento van a pedir la información, y
Y puntualizando en los países que no están en CRS, por lo menos en Latinoamérica, Paraguay y Uruguay, que son las jurisdicciones que la gente más busca, a requerimiento sí intercambia información. Inclusive Estados Unidos a requerimiento también intercambia información. Porque muchas veces las personas dicen, bueno, listo, Estados Unidos, abro la LLC, Estados Unidos no reporta en CRS porque Estados Unidos solamente es marco FATCA. Sí y no. Estados Unidos sí suscribió el MAC y Estados Unidos sí reporta requerimiento. Entonces el tema es un poco más, bueno, un poco no, bastante más delicado de lo que la mayoría de las personas visualizan. A requerimiento te vas a encontrar, y a requerimiento, digamos, es más peligroso porque ya tú, en la teoría, pudiste haber cometido erosión de la base impositiva, posiblemente evadiste impuestos, y cuando se hace una petición a requerimiento ya te están investigando. O sea, ya te pusieron la lupa, entonces el tema es más delicado. Ok, ahora el número 4, umbrales. A ver, este punto es muy interesante porque se menciona poco. Creo que de lo poco o mucho que he visto en internet, nunca he visto a nadie hablar específicamente de los umbrales, pero para que lo tengan claro, tanto CRS como FATCA tiene umbrales de reportería. ¿Qué quiere decir esto? Que la regulación o el marco establece que ciertos perfiles de cuentas bancarias no se incluyen dentro de los reportes anuales, porque básicamente así lo determinó la OCDE y así lo determinó Estados Unidos cuando creó el marco. O sea, a ellos no les interesa que los bancos les reporten ciertos perfiles por debajo de estos umbrales. Entonces, en CRS, persona natural, si la cuenta de depósito al promedio anual tiene menos de $50,000, esa cuenta no se reporta. Y si es cuenta jurídica a nivel de CRS, si el promedio anual está por debajo de $250,000, esta cuenta tampoco se reporta. A nivel de FATCA, $50,000 persona natural y $1,000,000 persona jurídica, no se reporta. Ahora bien, muy importante, no quiere decir, por favor, no partan de la idea que con el simple hecho de manejarte por debajo de estos umbrales ya vas a hackear la Matrix, hackeaste el sistema y vas a ser invisible, no te van a reportar. Inicialmente no te va a reportar CRS ni te va a reportar FATCA, pero recuerda que hay cruces a requerimiento. Y de igual forma existe el riesgo de que hagas una inversión fuera de tu perfil, hagas un gasto fuera de tu perfil, inclusive que alguien que tú le vendas servicios te reporte en su declaración de renta, y en esa declaración de renta se constate que tú tuviste un ingreso mayor al perfil que tú declaraste en tu renta, y entonces esto ya puede generar que a requerimiento se te cruce la información bancaria que tienes en otra jurisdicción que inicialmente no te haya reportado porque te manejabas debajo de los umbrales. Entonces, siempre recuerda que lo importante es hacer las cosas bien y estructurar partiendo de que debe ser una estructura defendible en caso de un alcance tributario. Entonces, en el punto número 5, ya para ir cerrando, recuerden que la discusión real no es si es RS o si es FATCA. La discusión real es, uno, que estés claro cómo funciona cada marco de reportería. Y más aún en el escenario que, digamos, es bastante probable, o que existe mucho más bien, hay personas que los reportan tanto en CRS como en FATCA porque tienen tanto residencia fiscal en un país del marco OCDE o tienen cuentas bancarias dentro de un país marco OCDE, y adicionalmente tienen Green Card o tienen puntos de conexión con Estados Unidos y son reportables dentro de FATCA. Entonces es importante que sepas cómo funcionan los marcos. Pero más allá de eso, es aún más importante que tengas claro lo que ya les he explicado también en otros videos: el tema de la sustancia efectiva, el tema de las residencias fiscales tanto para individuos como para entidades, el tema de la sede de administración efectiva para las entidades, el tema de tu centro de intereses familiares, que son los verdaderos puntos de conexión y los que van a determinar dónde tributas. Y adicional, en el caso de que haya CDIs de promedio o convenios de no doble tributación, por supuesto esto es extremadamente importante que lo tengas claro, porque al final estas son las reglas que van a determinar dónde pagas, qué pagas y cuánto pagas de impuesto. Dicho esto, espero que este video corto, sencillo, pero muy importante les haya sido de utilidad. Recuerden que en nuestra web www.jsfasociados pueden agendar un diagnóstico de cortesía. Con gusto analizaremos su caso. Recuerden suscribirse, seguirnos. Sin más cargar, me despido como siempre. Hasta la próxima.